Bueno, agradecemos la presencia en nuestro espacio estelar de Luis Reyes, director general de presupuesto, quien tiene la amabilidad de venir a tomarse un cafecito con nosotros para compartir distintos temas que tienen que ver con el tema presupuestario, pero sobre todo el presupuesto que se va a presentar hoy al Congreso. Así es. Para el año 2018. Buenos días, Buenos días, Luis. Y salud. Buenos días, Javier. Buenos días, Amelia. Verdaderamente un placer estar aquí con ustedes nueva vez. La que tiene las puertas abiertas siempre acá. Quiero aprovechar, Javier, antes de preguntar, que bueno, que la gente sepa que si tienen alguna inquietud, sí, que aprovechen y pueden enviar sus preguntas a través de nuestras cuentas de Twitter. Estaremos pendientes porque siempre hay inquietudes con relación a cuáles son las prioridades del gobierno para el próximo año. Claro, ya salieron informaciones preliminares a partir de la reunión que tuvieron el pasado lunes en el Palacio Nacional de un presupuesto de 814.000 millones de pesos, más de 814.000 millones de pesos. Y quisiéramos comenzar por tu valoración general de este presupuesto para el 2018, qué de nuevo tiene, qué de diferente del presupuesto que se ejecuta hoy. Nos gustaría conocer tu... Déjame hacer primero una precisión, Javier, a propósito de tu pregunta. Cuando nosotros fuimos a la rueda de prensa después del Consejo de Ministros, por un lapsus se nos olvidó aclarar que el Consejo de Ministros había aprobado que se introdujeran ciertas modificaciones en el presupuesto para atender algunas peticiones que formularon los ministros. Como en cualquier consejo de esta naturaleza, pues los ministros se pronuncian, manifiestan en algunos casos sus inquietudes con las partidas asignadas, y el Consejo de Ministros, a solicitud del presidente de la República, delegó en la Dirección General de Presupuesto reuniones con el ministro de Administración Pública, Agricultura, entre otros, para atender algunas peticiones que ellos formularon. Se denegaron otras. Y también el director general de presupuesto solicitó al Consejo de Ministros que le permitieran incorporar a esas partidas que se habían presentado ahí, las donaciones, en el entendido de que las donaciones se adicionaba el ingreso y se le colocaba la contrapartida de gasto y por tanto no alteraba el resultado presupuestario. Porque en ese momento, cuando fuimos allá, poco antes habíamos recibido una cantidad de aproximadamente unos 1.000 millones en donaciones que no estaban registradas en ese momento. ¿Están identificadas para qué eran esas donaciones? No, en ese momento nosotros no las teníamos identificadas, pero sí puedo decir ya que son unos 1.600 millones, poco más, alrededor de 800 millones, 900 millones más que lo que teníamos registrado en ese momento. Y en total, ese presupuesto, en lugar del 814, sube a 816.600, 800 millones de pesos, de los cuales, reitero, 1.600 millones corresponden a donaciones. Respondiendo ahora la pregunta sobre elementos novedosos, yo quisiera decir que el proyecto de presupuesto que hemos elaborado para el año 2018 y que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, tiene tres objetivos fundamentales. El primero de ellos es fortalecer el gasto social, mantener el impacto de las decisiones de política económica, de políticas públicas, tal como ha venido ocurriendo en los últimos años en el bienestar de la gente, impactar el bienestar de la población. Y en ese proyecto de presupuesto, el gasto social es la función que tiene un mayor incremento. Estamos hablando de unos 27.000 millones de incremento en gasto social. Eso incluye obviamente la partida de 9.000 y tantos millones que se incrementa para cumplir con el 4% de educación preuniversitaria. El segundo elemento a destacar es que se incorporan nuevos ejes, nuevos pilares en términos presupuestarios que no habían sido importantizados debido a las restricciones presupuestarias que tiene el gobierno. Ahí se tiene contemplado el inicio de un proyecto de reforestación de las cuencas hidrográficas con un monto de 2.500 millones que debe ser el proyecto más ambicioso de ese tipo
que se haya iniciado en décadas. Ese es el proyecto de Medio Ambiente y Agricultura. De Medio Ambiente. Eso ejecutaría el Ministerio de Medio Ambiente y estamos hablando de un proyecto que estaría ejecutando unos 6.000 o 7.000 millones en solo 2 años. En solo 2 años. El otro elemento novedoso también es el relativo al proyecto de Ciudad Mujer. Es el primer proyecto integral. El primer proyecto integral que tiene una connotación de género. Ese elemento tampoco nosotros lo habíamos importantizado, a pesar de que lo tenemos contemplado tanto en la Estrategia Nacional de Desarrollo como en el Plan de Gobierno. ¿Qué es Ciudad Mujer? Ciudad Mujer es un proyecto que busca propiciar el desarrollo integral de la mujer, es decir, un proyecto que contempla ya no solamente aspectos desde la construcción de viviendas, sino la capacitación, la creación de oportunidades en favor de la mujer, aspectos relativos a la protección, aspectos relativos a la inclusión en términos de oportunidades a la mujer. ¿Y quién ejecuta eso? Eso lo ejecuta el gabinete social que preside la señora vicepresidenta de la República. ¿Y por qué existiendo aquí un Ministerio de la Mujer eso cae dentro de la vicepresidencia de la República? ¿No estamos ahí otra vez haciendo cruces de instituciones que están una chocándose con otra? Mire, una buena pregunta, Amelia, sobre ese tema. Eso lo auspicia el Banco Interamericano de Desarrollo, y el Banco Interamericano de Desarrollo entendía que el Gabinete Social, por las atribuciones que tiene, era la institución que reunía las mejores condiciones para la implementación de eso. Recordemos que el Gabinete Social tiene una serie de actividades, de acciones que lleva a cabo que por mucho trascienden las que realiza el Ministerio de la Mujer. Entonces, el otro proyecto que yo creo que es emblemático también de este presupuesto es el proyecto... Perdona, Luis. ¿Sería que políticas públicas orientadas a la mujer? Es que yo quiero entender qué es eso, ¿no? No, todas son políticas públicas, perdóname. Son programas... Perdóneme. Dentro de la política pública orientada a la mujer, porque también hay proyectos, por ejemplo, propios del Ministerio de la Mujer, como es el fortalecimiento de las casas de acogida, como es el fortalecimiento, por ejemplo, de todo el personal profesional de apoyo para las mujeres que están en situación vulnerable por razones de violencia de género, y también hay recursos que se asignan al Ministerio de la Mujer dentro de toda la política de protección de género, de lucha contra la violencia de género. Dentro de eso, entonces, tenemos este proyecto. O sea, tenemos que ver, una política pública tiene proyectos, tiene actividades, tiene acciones, y entonces esto es un proyecto en el caso de Ciudad Mujer, y en el caso del Ministerio de la Mujer tiene una serie de actividades también conexas que refuerzan la política en esa dirección. ¿Cómo queda el tema de la seguridad ciudadana? Sé que en el presupuesto... Esa es qué buena pregunta, Javier, porque es una cosa que desde hace años, y yo espero que antes de dejar de ser director de presupuesto haya erradicado la preocupación de los ciudadanos, la justificada preocupación ciudadana sobre el apoyo del gobierno al tema de seguridad ciudadana. Miren, me gustaría dejárselo aquí. En el año 2008, el gasto per cápita en seguridad ciudadana era de unos 600 millones de pesos. El gasto por persona a nivel nacional era unos 600 millones de pesos. Para el presupuesto del año 2018, el gasto per cápita, el gasto por persona a nivel nacional estaría elevando a unos 1.142 millones, prácticamente un aumento de 100%. ¿En qué se ha traducido este aumento en el gasto en seguridad ciudadana? En mejores salarios. Recordemos un policía que ganaba 5.500 pesos, que hoy está ganando 3 veces esa cantidad, pero también tenemos una policía, señores, más tecnificada. La gente no sabe, nosotros no hemos sido capaces de divulgarlo, que la policía paga royalty, paga licencia por el uso de tecnología, que alcanzan 30, 40 millones de pesos anuales,
pero también tiene un parque vehicular, tiene un parque de motocicletas que no lo ha tenido nunca. Estamos hablando que en los últimos 3 o 4 años nosotros hemos adquirido unas 500 camionetas y 300, 400 motocicletas. De hecho, para el próximo año nosotros tenemos contemplado en ese proyecto de presupuesto del año 2018 la adquisición de 180 camionetas adicionales y 250 motocicletas, de las cuales 125 son de alta cilindrada, la mitad, el resto, de menor cilindrada. Pero estamos hablando de que la Policía Nacional nunca ha estado mejor equipada, nunca ha contado con más recursos. No estoy diciendo que sean suficientes. Estamos hablando de que las autoridades no hemos sido indiferentes ante el problema de la seguridad ciudadana. Ahora tenemos que ver cómo se usan de manera efectiva esos recursos para que cumplan su cometido. Pero sobre el tema de la seguridad ciudadana, parte del proceso de reforma tiene que ver también con la mejora de las condiciones salariales. Y para este año, hubo muchísima confusión, hay que decirlo así, con relación a lo que el presidente dijo en un discurso, a lo que realmente se ejecutó y a lo que los policías esperaban. En términos salariales, ¿se contempla algún tipo de mejora? Y en términos de poder acoger una mayor cantidad de agentes, ¿también se está contemplando esto? Mire, hay recursos contemplados para incorporar 1.000 nuevos agentes, pero también hay unos 100 millones de pesos para el inicio de un plan de vivienda en favor de los agentes policiales. Un plan similar al que se inició ya en las Fuerzas Armadas. Eso también está contemplado en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto del año 2018. Sobre el tema de los ajustes salariales, déjeme decirle algo. Yo creo que hubo, obviamente, críticas, pero también tal vez no fuimos suficientemente efectivos en transmitir la reforma que se llevó a cabo al interior de la policía. Y yo eso no lo asumo porque entiendo que quizá no es tarea de un director de presupuesto hablar sobre ese tema, pero de todas maneras, como veo que persiste a lo largo del tiempo y en mi condición de funcionario, me siento en el deber de decirle, porque participé en ello y lo conozco a fondo, que la reforma que se llevó a cabo, si ustedes la conocieran, se sentirían orgullosos de saber cómo se transformó todo el tema de la gestión de los recursos humanos de la policía. Que eso se hizo con el auspicio del Ministerio de Administración Pública, donde había más de 1.000 cargos, se transformaron en unos 30 y tantos cargos, se estableció un salario básico, y se establecieron unos incentivos y luego otros incentivos por riesgo en función de la posición, como debe de ser, porque no es posible que un individuo que ande patrullando en un barrio donde hay una alta peligrosidad reciba exactamente el mismo salario, la misma remuneración que un individuo que está sentado en una oficina. Parte del problema que tenía la Policía Nacional era precisamente eso, donde teníamos una inversión en términos de los incentivos para que los agentes asumieran sus responsabilidades. Una persona que cumplía una labor de oficina podía recibir una remuneración mayor que la persona que estaba realizando una labor de prevención en un barrio de alta peligrosidad. Y ese aspecto yo creo que no ha sido suficientemente destacado. Y reitero, no solo porque lo hizo, porque la policía fue que lo impulsó con el apoyo del Ministerio de la Presidencia, sino porque estuvo involucrado el Ministerio de Administración Pública, que fue responsable de la estructuración de esta reforma. Tal vez la reforma más importante que se haya llevado a cabo en la Policía Nacional en los últimos años. Luis, quizás hablar sobre cada uno de los programas y proyectos que se estaría priorizando en este presupuesto implicaría un espacio mucho más amplio, no nos daría el tiempo. Por eso yo voy a otro tema, y es el tema del déficit. Todavía seguimos teniendo un presupuesto deficitario, se calcula de un 2.2% del PIB para este año. ¿Por qué seguimos teniendo esa situación? Sabemos lo de que no se ha podido lograr el pacto fiscal y que eso tendería a cambiar lo del déficit,
pero hay situaciones como mejorar la administración tributaria o el tema de mejorar la calidad del gasto, que uno entiende que debería avanzarse más en eso para reducir déficit en el país, que todavía no se reduce en la proporción que se esperaba para este año, ¿no? Efectivamente, Javier. Mira, tanto en el tema de calidad de gasto hay espacio para mejorar, pero sobre todo en el tema de la mejora en la administración tributaria en términos de tributos. Uno de los elementos que caracterizan el proyecto de presupuesto del año 2018 es precisamente que está apostando a que haya una mejora en la recaudación a través de una serie de medidas administrativas y una mejora importante, tanto así que sería mayor que la que está teniendo lugar este año. La experiencia de este año, cuando formulamos el presupuesto 2017, mucha gente nos acusó de que nosotros estábamos sobreestimando las recaudaciones, porque había 0.4% del PIB que teníamos contemplado de recaudaciones por concepto de mejoras administrativas. Y eso se ha ido logrando. A la fecha, señores, tenemos como 1.000 millones por encima de lo que teníamos previsto para el cierre del mes de septiembre. En recaudaciones. En recaudaciones. La Dirección General de Impuestos Internos ha compensado una ligera caída que ha tenido la Dirección de Aduanas, pero en conjunto se han estado cumpliendo. Y eso nos ha enseñado que tenemos espacio para información de ustedes y del público televidente. Es bueno destacar que el ITEVIS, señores, en el año 2008, la evasión del ITEVIS era de un 32% y que hoy día es de un 42%. La evasión. Y que cada punto sí de ITEVIS representa 2.000 millones de pesos, de manera que ahí hay 20.000 millones de pesos, sin hablar de otras figuras impositivas que tenemos claramente identificadas que pueden permitir que continúe ese proceso de mejora. Amén de que en el proyecto de presupuesto del año 2018 estamos considerando 1.500 millones para apoyo para la Dirección General de Impuestos Internos, 400 millones para la Dirección General de Aduanas, y el propósito en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, todo es para fortalecer los aspectos tecnológicos de ambas instituciones, pero específicamente en el caso de la Dirección General de Impuestos Internos, nosotros estamos apostando al desarrollo de la factura electrónica, y la factura electrónica comenzaría a implementarse posiblemente a finales del próximo año, y eso nos daría la posibilidad de continuar haciendo mejoras administrativas y validando lo que nosotros decíamos de que antes de iniciar un proceso, una nueva reforma tributaria, una nueva reforma fiscal, que es necesario, pero de que había espacio para nosotros mejorar la recaudación y poder seguir cerrando el déficit. Y ahora termino respondiendo esa última observación que tú hacías. En el proyecto de presupuesto contemplamos una disminución que, aunque parece simbólica de disminuir el déficit de 2.3% del PIB a 2.2%. Esto es más o menos 88.000 millones de déficit en el año 2018 versus 86.000, 87.000 millones en el año 2017. Es decir, más o menos en valor absoluto igual. Pero el efecto que eso tiene en términos técnicos, en términos de lo que es el superávit primario, el superávit primario no es más que la proporción del total de gasto que nosotros especializamos para el pago de los intereses de la deuda. Cuando un país tiene un superávit primario positivo y que le permite cubrir la totalidad de los intereses, en otra palabra, no necesita endeudarse para pagar intereses. Y por eso es una meta, y no solamente una meta, es un indicador que le da sostenibilidad a todo el tema de la deuda. Qué bueno que hablamos de la deuda. Permíteme concluir inmediatamente la idea. Sí. Nosotros venimos de un superávit primario negativo de menos 3.2% en el año 2012. Y lo hemos ido aumentando de manera sostenida, poco a poco. Para este año tenemos 0.8% del PIB y la meta en el año 2018 sería 1.2%. Pensamos que podemos dejarlo en 2% del Producto Interno Bruto en el año 2020. Y eso es algo
que si bien nosotros tenemos ligeramente un mayor nivel de deuda, digo ligeramente, porque se le imputa mucho a esta administración de gobierno el hecho de que nosotros endeudamos el país, pero recordemos que realmente en esta administración nosotros encontramos un nivel de deuda de más de 42% y el nivel de deuda de 49%, de manera que hemos incrementado en solo 7 puntos porcentuales del PIB el nivel de deuda. Entonces, un nivel de deuda ligeramente mayor, pero también con un superávit primario, con una proporción del gasto destinado a cubrir los intereses de la deuda muchísimo mayor de lo que teníamos previsto, de lo que se tenía hace 3, 4, 5 años. Bueno, ¿cuánto de lo previsto para el presupuesto del año que viene está relacionado precisamente con nuevos préstamos? Hoy sale en la prensa nacional que el Banco Mundial aprobó un préstamo de 150 millones de dólares para atención a desastres. Una cosa es que lo apruebe el Banco Mundial y otra que lo vayamos a aceptar, pero aquí en muchas ocasiones lo que se critica es que hablamos de un presupuesto que contempla endeudarnos un poco más. Ahí viene la pregunta. Miren, déjenme decirle algo, y qué bueno, que te agradezco la pregunta. Miren, ¿cuántos han sido los daños que nos ha provocado la situación de emergencia? Porque es un tema que nosotros tampoco hemos sido, yo creo que a nosotros no hace falta ser más activos, ir a los medios de comunicación, decir las cosas, hablarla con transparencia. Miren. Pero la ley de gestión de riesgo no contempla un 1%. No lo sí, contempla reservar un 1% pero eso es un monto emergencia. prácticamente simbólico para los daños que estamos recibiendo. Okay. Es cierto, incluso lo que hicimos es que hace 2 años nosotros introdujimos en la ley de presupuesto un articulado que le permite al gobierno disponer hasta de 0.5% del PIB en situaciones de emergencia. Es decir, hay una declaratoria de emergencia a través de un decreto y entonces eso activa unos mecanismos que le permiten al gobierno disponer de hasta 0.5%. ¿Cuánto es 0.5% del PIB actualmente? Eso es unos 18 mil millones de pesos para este año. Ahora, ¿cuántos han sido los daños que nosotros hemos acumulado, sin incluir los daños de Irma y de María? Que escuché la información que ustedes servían, que comentaba el ministro de Obras Públicas que solo los daños que él tiene identificados son 3 mil millones. Pero ¿sabe cuánto tenemos identificados los daños provocados por las lluvias que tuvieron lugar en el último trimestre del año pasado? Ajá. Y de inicio de este año? 41 mil millones de pesos solamente los daños de infraestructura, más lo que hemos tenido que dar en socorro a la población afectada. Eso fácilmente, todos estos daños pueden superar los 1.000 millones de dólares. Ahora, ¿de dónde salen esos recursos? Esos recursos, Javier, Amelia, salen de manera, si se quiere, hasta improvisada, porque cuando usted tiene una situación como la que nosotros estamos enfrentando en Palo Verde y en Castañuelas, es una situación donde le preguntan al director de presupuesto, ¿qué hacemos? Y el director de presupuesto lo que tiene que hacer es poner los recursos que tenga a mano, y el tesorero nacional tiene que poner los recursos que hay en la cuenta República Dominicana para socorrer esos dominicanos que están en esa situación de desesperación. Igual pasa con los que están en el Bajo Yuna, que por cierto yo tengo vínculos por ahí, históricos por ahí, porque mi familia vivió por el Bajo Yuna, lo conozco muy bien. Entonces, ante esa situación, nosotros hacemos uso de los recursos que ya están comprometidos con el presupuesto, con obras incluso que ya están contratadas, y lo que hacemos es que sustraemos esos recursos para atender esas emergencias. Entonces, ¿cuánto hemos desembolsado ya de eso? Más de 20 mil millones, pero esos recursos hay que repagarlos. ¿Dónde lo tomamos? En el Banco de Reservas. El Banco Central nos prestó 8 mil millones de pesos, otro lo hemos tomado en el Banco de Reservas y otro hemos hecho uso de los recursos que ya estaban contemplados en el presupuesto para atender otras obligaciones. De pronto tenemos faltantes. Si ustedes revisan el proyecto de presupuesto que hemos sometido, ahí hay 10 mil millones para compensar la Tesorería Nacional. ¿Por qué? Porque sustraímos los recursos que teníamos este año para atender las obligaciones, para poder atender esas situaciones de emergencia. Entonces, lo deseable es tener un préstamo de largo plazo que no nos someta a las presiones como ahora que hemos tenido que llevar un montón de recursos, contemplar un montón de recursos en el presupuesto para repagar préstamos de corto plazo al Banco de Reservas y que posiblemente va a generar más cuestionamiento de lo que debería por un problema de falta de información.
Por eso la oportunidad del préstamo del Banco de Reservas. Precisamente el Banco Mundial. Días, el Banco Mundial, perdón. En estos días alguien me planteaba esa preocupación, el tema de la amortización de la deuda pública que aparece ahora en el presupuesto en una proporción bastante alta. Decía esta persona que habría que ver cuánto de esa amortización es para cuentas por pagar, es decir, ejecuciones que durante el año ha tenido el gobierno que no estaban en el presupuesto y que ha sido práctica entonces ubicarlo en el presupuesto del siguiente año. Eso va a ser así. Déjeme contarle algo. El mismo articulado que le permite al gobierno endeudarse para situaciones de emergencia, articulado que está contemplado en la ley general la ley de presupuesto general del Estado, en este proyecto que sometemos, creo que son los artículos 13, del 9 al 13, ustedes podrán chequearlo ahí, verlo en detalle, dice que nosotros tenemos que rendir cuentas de manera separada al Congreso. Es decir, nosotros hacemos el cierre del año, vemos el resultado presupuestario y le ponemos una nota a ese resultado presupuestario y decimos que no incluye tales partidas de gasto porque deberán ser reportadas al Congreso Nacional con los proyectos que se ejecutaron, las provincias, los municipios y el monto de la ejecución de cada uno de esos proyectos. Y creo que eso va a salvar esa preocupación de ese ciudadano que me parece legítima. Luis, brevemente, porque estamos ya en el cierre de esta entrevista, dos áreas de las que tenemos preguntas. Ayuntamientos, si hay un incremento de la partida presupuestaria porque nunca se ha cumplido lo que establece la ley, y la UAS, que sigue solicitando más recursos. Hablamos de educación, sabemos que el 4% va para educación primaria y secundaria, pero la UAS sigue insistiendo en que lo que se le está asignando no es suficiente. No, ninguna son suficientes, yo estoy convencido de eso. Ni siquiera lo que me dan a mí para repartir. Yo tengo de 6 meses en esto. 6 meses. Entonces, ayuntamiento y UAS. 6 meses. Mire, los ayuntamientos este año se les dio una partida, fue parte de una negociación que se llevó a cabo por la Presidencia de la República y se acordó que se le iba a dar una facilidad para que ellos compraran equipo y nosotros estamos asumiendo ahí el pago de esa facilidad y en adición hay contemplado otros 500 millones de pesos para que los ayuntamientos también puedan continuar comprando equipo y hacia el año 2019 también tenemos otra partida contemplada en lo que nosotros llamamos ya el presupuesto plurianual, que es otro de los elementos novedosos que acompañan la pieza que estamos sometiendo al Congreso hoy y que creo que le va a dar una mayor transparencia a todas estas cosas que estamos comentando. Sobre el tema de la UAS, quiero decir que la UAS es una de las instituciones que ha recibido mayor apoyo del gobierno. Nosotros hemos incrementado en casi 2.700 millones de pesos el presupuesto de la UAS. Dudamos que haya habido administración alguna que le haya dado tanto apoyo financiero a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bien. Y posiblemente junto con el Poder Judicial son las dos instituciones que han sido más favorecidas por esta administración de gobierno, que no es suficiente, por supuesto que nosotros creemos que no es suficiente, como pasa con muchas otras instituciones del gobierno. Gracias, Luis Reyes, director general de presupuesto, por compartir con nosotros estas informaciones sobre esta pieza que será entregada el día de hoy al Congreso Nacional.